El punto oscuro de un eclipse es algo que marca profundamente porque deja un vacío. Cuando hay un eclipse de sol, es como el astro rey se apaga en esa zona del horóscopo y solo hasta que llega un planeta a ese punto se restaura esa energía. Esta es una teoría que leí. Creo que tienes activo YouTube por ahí. ¿Qué pasó? Ah, soy yo. Tienes razón. Sí, Listo, lo ya, apagué. perfecto. Listo. Sí, entonces estaba contándoles que esta es una de las teorías de este punto oscuro y de cómo este vacío se llena con el planeta que llega allí. En el libro de Luces y Sombras que ha hecho Antonio Polito, gran legado que nos ha dejado para los astrólogos para entender y comprender de otra forma y de una manera más práctica los eclipses. Hoy precisamente vamos a hablar con Antonio de la restitución de la energía del último eclipse del 2024, uno de los más largos en tener, en conservar ese vacío, porque hasta ahora en agosto Marte va a llegar a ese punto oscuro del eclipse de octubre del 2024. Pues, querido Antonio, querida audiencia, qué gusto estar acá con ustedes hablando de este punto oscuro. Bienvenido, Antonio. Eh, Gracias, Juan Carlos. Hasta te vestiste de punto oscuro Que sí, para hacer el video más. así mismo, tal cual. Eh, sí, el punto oscuro necesita restauración. Es más, uno de los conceptos interesantes que quiero transmitir y quizás vamos a repetirlo varias veces es que la reactivación del punto oscuro es tanto o más fuerte que el mismo eclipse, sobre todo si el restaurador es Marte. O sea, lo que va a pasar ahora el 22 de agosto puede ser más notable y significativo de lo que pasó el 2 de De octubre octubre. del año pasado. ¿Ves? Por eso, esto es importantísimo. Lo que vamos a hacer ahora es importantísimo y esto no sucede con todos los eclipses. Otra idea importante a transmitir, que los eclipses varían mucho de uno a otro, son muy diferentes. Hay algunos que no se sienten mucho, se sienten poco, o a veces es que no sabemos cómo entenderlos. También pasa eso. Cada eclipse para mí es una lección, ¿no? Hemos aprendido mucho de los eclipses que hemos analizado y después hemos observado, ¿no? Antonio, precisamente quisiera que ampliaras un poco el concepto del punto oscuro. Yo lo he leído varias veces en tu libro y te he escuchado en varios live, pero quisiera para aquellas personas que apenas están escuchando esto del punto oscuro, que de pronto no todo el mundo lo entiende, que nos cuentes un Sí. poco. Tú mencionabas precisamente en tu libro una serie de ejemplos de cómo la activación del punto oscuro. ¿Qué es un punto oscuro en un eclipse? ¿Cómo, y cómo se restaura? ¿Mm? Bueno, la verdad es que es una palabra útil, quizás lo más importante del término punto oscuro es la utilidad de resumir algo que si no existiera ese nombre, punto oscuro, yo tendría que decir el punto donde ocurrió el eclipse, que quedó sin energía, porque se fue la luz, no solo la luz, el calor, cuando hay un eclipse se va, todo lo solar se va. Y entonces ese lugar del zodíaco eh, queda con un vacío que permanece así hasta que pase un año y el Sol vuelva a tomar ese punto. Pero a veces algún planeta llega ahí y entonces los planetas son luces solares indirectas, ¿no? Cada planeta es una forma de llegar la luz solar a través de un espejo que está dentro del sistema solar. Es decir, el Sol tiene él es el centro y tiene una cantidad de planetas, le envía su luz y el planeta la refleja. Y todas las luces de los planetas son luces del Sol, es que no hay otra fuente de luz que no sea la del propio Sol.
Y entonces, pues, cuando un planeta que está reflejando en la luz solar, lo que pasa desparcializada, ¿no? Convertida en algo específico, singularizada, pues, en el planeta en sí, si Marte llega a ese punto oscuro, que creo que ya se entendió, resume este vacío, el término punto oscuro, y es muy práctico, ¿eh? Punto oscuro en Libra, punto oscuro a 10 grados de Libra, Marte llega al punto oscuro. Es una palabra a veces yo digo que lo más importante es la utilidad práctica de tener un término para acceder a él y libremente dar a entender algo que se quiere dar a entender en el lenguaje, ¿no? De hecho, cada vez que uno inventa cosas o descubre cosas o organiza conocimientos, a veces necesita incluir unas palabras nuevas para cumplir esta función utilitaria dentro del lenguaje. Y es que, Antonio, más o menos tenemos 18 meses de eclipses en un eje, ¿sí? Tuvimos hasta el año pasado los eclipses en el eje Aries-Libra, en donde el nodo sur en Libra y el nodo norte en Aries estaban marcando una pauta de un oscurecimiento, una ruptura de la continuidad en los términos de Libra con nodo sur allí, en donde lo que se opaca y se oculta es la diplomacia, la socialización, la justicia, la justeza, y de alguna forma el que se apague el sol en una zona Libra es como si se apagaran los términos de una visión justa que tenemos para convivir socialmente. Mm, Eh, ¿De acuerdo? Y con un nodo norte en Aries es como si se encendiera también de alguna manera las capacidades belicosas o la necesidad de representar lo que soy porque he estado apagado por mucho tiempo, ¿sí? Esto es como para resumir un poco lo que representaron 18 meses de eclipses de Aries Libra y sobre sí. todo este último de octubre que se dio en Libra, el apagón del sol. Cuando se apaga algo, ustedes están, digamos, de noche y se apaga, se va la luz. Bueno, hemos tenido la experiencia de los apagones. Ustedes allá en España tuvieron la Ah, experiencia del tuvimos apagón. muy importante, sí. Sí, que no hay nada mejor como tengo una vela o tengo un celular para encender o tengo algo que me dé algo de percepción en medio del apagón, ¿sí? Justo cuando llega un planeta a ese punto oscuro es como si restaurara y me diera capacidad de ver algo que está apagado. Cuando el eclipse se hizo allí en el grado 10 de Libra, apagó la diplomacia, apagó la justicia, apagó las convenciones sociales, apagó la etiqueta, lo, lo necesario para vivir Mm, socialmente. Y es como si se hubiera desatado en el mundo la capacidad de quién es el más fuerte, no cuál es la ley que nos rige. ¿Sí? Y de alguna manera, el hecho de que llegue un planeta, como bien lo mencionas, el planeta es el reflejo de la luz del sol. Por eso, el reflejo de la luz del sol en Marte es rojo y se ve un planeta rojo. Y ese planeta sí. va a llegar a ese punto oscuro con la necesidad de restaurar puntos de justicia, de ver lo invisible que se ha dado, la invisibilidad que se le ha dado a muchas cosas. Y como Marte es un planeta yang, guerrero, activo, es como si eh, se activara la furia por la injusticia. Algo así, como necesitamos restaurar este punto oscuro, ¿no? Así es. Y es local. O sea, no es todo el signo Libra, sino va a ser en las vecindades. Y también es interesante resaltar, agregar un poco más a lo que estabas insinuando cuando dijiste, bueno, entra Marte y se coloca ahí y Marte está en posesión de un lugar donde no hay nada, ¿no? Entonces Marte llega a la nada y está él solo y los planetas cuando se manifiestan desde este sitio que se ha hecho limpieza previa, ellos tienen una expresión muy particular.
son ellos mismos, pues son muy crudos en su expresión. Cuando uno nace con un planeta bajo esta condición, pongamos un bebé que nazca después del 22 de agosto este año. Pues este bebé va a nacer con Marte en Libra, en un punto que Marte se siente a sus anchas, como que si ese punto es solo de él. Y entonces yo llamo a eso planeta potenciado. Planeta es como más potente. O también lo llamo planeta oscuro. Es un decir, ¿no? Porque al estar Marte ocupando un espacio que ya lo hemos catalogado como oscuro, Marte hace de las suyas, ¿no? Es es un planeta, hay que verlo para entenderlo, ¿no? Es un planeta que se comporta de una manera más libre, más espontánea, hace lo que quiere, se siente dueño de sí. Yo digo que los planetas oscuros son como los niños cuando se quedan en casa y los padres salieron. Aprovechan para, mira, yo aprovechaba para fumarme un cigarrillo, por ejemplo, no si mis padres no estaban. Como si ellos estaban, ni de casualidad, ¿no? Era una cosa prohibida. Hacía cosas, pues, que cuando ellos estaban no podía hacer. Hacía otras cosas. Mira, por ejemplo, yo agarraba los binoculares, así como tienes tú tu telescopio, y miraba en los apartamentos, en las casas de los vecinos, a ver qué veía en las otras casas. Eso también lo hacía cuando mis padres no estaban, pues. O sea, una cantidad de cosas que uno se da la libertad, ¿no? De hacer. Entonces, el sol es como ese padre no está ese día y entonces uno se quedó en casa y la casa está oscura a falta de padre, pues entonces uno está a sus anchas y uno pues se fuma un cigarrillo y mira con los binoculares en la... Así lo hacía yo, ¿no? Habrá otras cosas que también otras personas se les habrá ocurrido, ¿no? En circunstancias similares. Sí, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, dicen. Hay un dicho por acá. Sí, sí, sí. No, mi padre tenía escondido, es que estas cosas me evocan muchos recuerdos. Mi padre tenía escondido en un sitio alto así un libro que se llamaba La conducta sexual del hombre, una cosa así, ¿no? Y ese libro, dice, oye, al solo verlo escondido ya eso es un reto, ¿sabes? Dice, ¿por qué lo escondieron? Y viene el nombre que tiene. Entonces agarraba un taburete, me montaba, llegaba a la parte alta, agarraba el libro y empezaba a ver qué decía. La verdad es que no entendía nada de lo que decía. Un libro escrito por Alfred Kinsey, creo. Sí, fue uno de los primeros que estudió la conducta sexual. Bueno, nada, esos son. El planeta oculto, oscuro, es un planeta travieso, Claro, me claro. parece. Y ahí con estos ejemplos que nos estás dando, es que es precioso, son unas imágenes muy claras, porque eh, es como ir un poco más allá de las fronteras que va marcando la figura de autoridad, que es el sol, ¿sí? Entonces, de alguna Exacto, manera, sí. eh, esa curiosidad abre puertas, ¿sí? Además, la curiosidad es algo importantísimo en el ser humano. ¿Sí? O sea, gracias a la curiosidad en la mitología de Adán y Eva, la curiosidad misma no logró sacarlos del paraíso, pero sí lo logró la serpiente con la tentación, que gracias a eso empezamos a tener conciencia individual y salimos de esa simbiosis, Mercho. A Eva hay que agradecerle la capacidad de individuación que tenemos en este momento, ¿sí? Y a eso voy un poco, con que tal vez el mismo planeta oscuro que está haciendo de las suyas sin la autoridad encima, también esté abriendo puertas. Lo sabemos en psicología que lo que abre realmente la puerta no es la capacidad constante que tenemos de nuestra virtud de estar haciendo lo que debemos hacer en el momento que tenemos que hacer, con el lenguaje que tenemos que hacer, esa asertividad, sino cuando hay un lapsus linguis, cuando hay algo que descentra y uno dice, ay, aquí está hablando la psique, ¿sí? Aquí está hablando algo que se salió del control del ego, ¿sí?
Entonces, desde esa perspectiva, a mí me parece que la posibilidad del planeta, del punto oscuro y del planeta potenciado que llega allí, tiene también una posibilidad de hacer algo que nos muestre un misterio, algo que con la conciencia solo no veíamos y que Sí, gracias al exacto. caos que se armó y que aparece el nuevo punto oscuro y el planeta desbordado, podemos de pronto abrir una puerta que no nos hubiéramos atrevido a abrir de otra forma. Ah, es muy importante lo que estás diciendo, sí. El punto oscuro abre una oportunidad, sí. A través del planeta que llega ahí. Sí, y que en este caso no es cualquier oportunidad, porque yo diría, eh, querido Antonio, que nunca nos habíamos enfrentado, bueno, sí, en la historia humana nos habíamos enfrentado mucho, pero en la historia moderna no nos habíamos enfrentado a tanta injusticia seguida y que todo el mundo vea la injusticia y que no pase nada. ¿Sí? En estos días Mm. veía algo que me impactó y que me pareció precioso, me conmovió enormemente, y es como madres en Israel salieron con las fotos de las víctimas de niños palestinos y dicen, estos niños han muerto en la guerra, pero podrían ser los nuestros, son niños palestinos. ¿Sí? Fíjate cómo se muestra un poco este libra, ¿no? De, de, de los niños, son niños independiente del bando que estén. ¿Sí? Y ellas salen a la calle constantemente a decir, estamos matando niños, no estamos matando eh, gente de otro bando, o no estamos en pro de una guerra o en contra de una guerra, estamos matando niños, independiente del bando que sean, ¿sí? Es decir, esto es muy libriano. ¿M? Y yo creo que un Marte en Libra desbordado puede tomarse una voz más alta, más activa en pro de derechos humanos, en pro de justicia y de libertad y de equilibrio y de equidad. Eh, Sí, de reconocer el otro con los mismos derechos de los propios. Bueno, bueno, Antonio, si quieres proyectar la hermosa presentación que has hecho para nosotros. vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Compartir. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Aquí la tenemos. Ahí está todo lo que hemos tenido que esperar desde el 2 de octubre. Cuando uno ha sido objeto de este eclipse, como en el caso mío de que me ha caído sobre un planeta natal, uno cuenta los meses, porque, porque mi pobre Neptuno, que está en ese sitio, fue eclipsado el año pasado y eso ha tenido una cantidad de consecuencias en mi vida y todavía las estoy sintiendo. Y el 22 de agosto lo estoy esperando. Vamos a ver. Y me ha pasado otras veces, ¿no? Ya yo sé que esto hay que tener paciencia. Entonces, bueno, vamos a lo nuestro. Lo primero que hay aquí es una lista de otros eclipses donde se ve claramente que esto de que un eclipse se reactive tan tarde no es tan común, ¿no? En donde aparece la flecha roja, aparece la fecha 2024, octubre 2, 10 de Libra, y esta barra así inclinada es la fecha de la reactivación, ¿no? Y aparece Marte, agosto 25. ¿Ven? O sea, es 10 meses después, ¿no? Eso no se ve en los otros casos. Podemos aquí ver aquí el primero de la lista. El primer eclipse aparece junio 21 y cuando vemos la fecha, Venus llega en el 8 de agosto. El siguiente, 2020, diciembre 14 y en diciembre 16 llega Mercurio.
Se fue rapidísimo. Sí. Sí, sí, sí. 2021, junio 10, en junio 12 ya llegó Mercurio, ¿no? Y así son casi todos, mire. 2021, diciembre 4, y en diciembre 30 llega Marte. O sea, en casi todos llega Mercurio, Venus, en algunos llega Marte, es más fuerte. Donde llega Júpiter también es fuerte. Aquí hay uno que llega a Júpiter, que ya pasó, ¿no? El 2023, abril 20, llega Júpiter en mayo. El eclipse es en abril y Júpiter llega en mayo. Ese se tuvo que haber sentido, Ujú. ¿no? Pero el del año pasado, pues, digamos, en los últimos recientes, el único que ha sido, que tiene esta propiedad es el del 2024 de octubre. Y de ahí en adelante también tiene que pasar un tiempo hasta que vuelva a pasar algo similar, que sea un eclipse de larga duración. Y cuando se junta, que es largo y al mismo tiempo lo restaura Marte, esos dos factores unidos hacen que hay una carencia larga y que después cuando hay el arranque sea de una cierta intensidad, ¿no? Esas dos cosas se han juntado. Sí, esta tabla es muy sencillo. Simplemente esta columna donde dice grado, acá vemos en qué grado fue el eclipse. En este caso, el eclipse del 10 de febrero del 2024 se hizo a los 10 grados de Libra. Y a ese grado de los 10 grados de Libra, solo hasta agosto 22, Marte va a llegar a tocar ese punto. Ningún otro planeta, a excepción de la Luna, que sí ha pasado por ahí, pues cada mes ha pasado, pero no es un planeta, a excepción de Hay la una, Luna, hay un error. Dice 20 agosto 20 25, es un error, sí, sí. es De 22. eso después ya se corrigió, sí. Perdón, Sí, ¿eh? sí. Entonces, pues cuando llega ya un planeta, como por ejemplo lo ponía aquí en claro en este eclipse que llegó rapidísimo, ¿sí? Que se hizo el eclipse a los 19 grados de Géminis, por ejemplo, acá en el 2021, y Mercurio llegó a los pocos días, 6 días después, a ese mismo grado. Esa es la restauración. O sea, Mercurio restauró rápidamente, entonces casi que el eclipse ni se sintió, ¿sí? Pero en este caso, al tener tantos meses de vacío, que llegue Marte es bastante explosivo. ¿Sí? Sí. Los eclipses tienen mucha riqueza, ¿no? Mucha variedad. Por ejemplo, este que acabas de mencionar, el eclipse de 19 de Géminis, llega Mercurio dos veces, porque primero llega retrogradando y después llega en directo. O sea que Mercurio se pasea sobre el punto oscuro, ¿sí? Atrás y después adelante. Y Juguetón. hay casos en donde Mercurio se estaciona en el punto oscuro. Eh, la persona que nace con ese Mercurio estacionado en el punto oscuro es interesante. Es interesante. Esto se refleja mucho en los nacimientos, ¿no? Bueno, sigamos adelante. De verdad que los eclipses tienen mucha riqueza, sí. Este fue el eclipse. Exacto, este para que lo veamos, ¿no? Este fue el eclipse. Se nota el sitio donde fue. Mercurio ya había pasado, por eso es que no pudo reactivar, ya estaba más adelante, ya había pasado y siguió hacia adelante y no tocó el eclipse. Venus también ya había pasado. Y el que se veía aproximar desde Cáncer es Marte. El problema es que ese Marte retrogradó. Lo recordamos, ¿verdad? Marte llegó a Leo, retrogradó, se volvió a meter en Cáncer. Eso hizo que el tiempo para llegar a Libra fuese bastante largo. Por eso pasaron 10, 11 meses hasta que el eclipse se reactivó. Este es el panorama. Claro, sí, acá mostrándolo, fíjate, Júpiter no puede llegar allí porque Júpiter se demora un año por signo. Entonces,
se demora 1, 2, 3, 4 años en llegar a ese punto, luego no puedes llegar. Urano menos, porque se demora como 40 años en llegar a ese punto, porque se demora 7 años por signo. Y Mercurio, pues no retrogradó y va para adelante. Mercurio ya salió, fue del eclipse. Y Venus también se demorará más o menos unos 12 meses, bueno, más o menos 11 meses en llegar de Sí. nuevo ahí a Libra. ¿Sí? Hay veces que Marte tampoco llega y lo que llegan son Mercurio y Venus, pero después de la vuelta. Después O de la vuelta. sea, sí. Y, y hay casos excepcionales donde es el Sol el que llega. Termina llegando el Sol, o llega Mercurio y después el Sol. Y me acuerdo que eso está en la carta de Cristiano Ronaldo, que llegó el Sol al eclipse. Algunos ejemplos que recuerdo así de haberlos estudiado. Entonces, claro, Bueno, desde esta perspectiva, los planetas que tengamos en grado 10 y tú le das más o menos un orbel de 4 grados, es decir, entre el grado 6 y el grado 14, ¿sí? Entre el grado 6 y el grado 14 de Libra, van a ser planetas que han estado en vacío desde el 2 de octubre, han estado oscurecidos. O sea, traducido a términos psicológicos, esa función humana que representa ese planeta que tienes entre el grado 6 y 14 de Libra, ha estado opacado, te han estado mostrando otras realidades, has estado como en un sinsentido también, o has estado como sosteniendo un vacío, que ahora viene a recuperarse cuando entre Marte allí. bueno, Ahí lo estás pues diciendo, ya, sí. ya lo has dicho, ya lo has dicho. Lo del Sol, bueno, dijiste el Sol, ¿no? Pero también está el ascendente, ¿no? Entre 6 y 14, algún planeta. A veces si está opuesto, entre 6 y 14 de Aries, también se siente. El eclipse se siente en conjunción y en oposición. Más nada, hasta ahí. Así que, bueno, y vamos a ver. Bueno, esto es el tema. Ahora que ya hemos explicado un poco más el panorama de lo que está ocurriendo, realmente lo que vamos a hablar ahora y vamos a ejemplificar y tratar y que se entienda muy bien lo importante de esto, porque es una cosa fuera de lo común, son esas ideas que están ahí planteadas, ¿no? La restauración de Marte, el efecto repentino de Marte y bueno, que se contrarresta el eclipse, es decir, ya lo que estaba vacío ya no va a estar, ¿no? Se va a llenar con Marte. Por supuesto que cuando llegue el 2 de octubre del 2025, pues ya ese punto está totalmente renovado, porque ya llegó el Sol. Cuando llegue el Sol es porque se acabó. A veces algunas personas preguntan, "Mini, ¿y por qué la Luna no le concede energía al eclipse?" Y bueno, la respuesta es, hay dos respuestas que me parece que son importantes. Una, que la luna es la que lo produjo. O sea, la luna fue la que apagó esa luz del sol. Entonces, bueno, que venga toda arrepentida a decir, bueno, ahora yo voy a poner la luz, eso al sol como que no le gusta ese jueguito, ¿no? Y dice, mira, Luna, tú fuiste la que me fastidiaste y me dejaste oscuro y ahora tú crees que yo te voy a mandar la luz a ti para que tú ahora digas, no, ahora lo lleno yo. Pues ahí hay una cosa ahí, hay un juego de variables un poco fuera de lo común. Y es que la luna tiene una particularidad. La luna sin sol no es nada. La luna, bueno, todos los planetas. Lo que pasa es que en la luna eso se nota de una manera increíble. Es demasiado obvio. Demasiado obvio. Es que basta ver de noche la luna y lo que se está reflejando ahí es la luz del sol. Es más, viendo la luna, uno puede saber en qué dirección está el sol. Porque tú ves
dónde está la parte de la luna iluminada y dice, ah, bueno, el sol está justamente en la dirección opuesta. La luna es un planeta mm, 100% subordinado. Ella juega con el sol, juega con la luz solar, y si la luz solar no le llega, ella no es nada. De hecho, en luna nueva, se podría pensar que luna nueva es no hay luna. No, no está, no se ve, no hay luna. Cuando es luna nueva, la noche es totalmente oscura. Pues, la luna no sale, no se ve, no hay luz nocturna para nada. Entonces, debido a estas propiedades de la luna, pues no se le da valor como planeta restaurador de la luz del sol. Además es que por ser ella la dueña de la noche, así como el sol es el dueño del día, em, lo que podría pues traer más también es noche, inconsciente, oscuridad, ¿sí? Entonces, sí, sí, sigue arrastrando el vacío, el vacío que se va a llenar o la luz que va a llenar ese Eso es. vacío va a Sí. ser un planeta, el reflejo del sol en el planeta. Y dicho sea de paso, los planetas de naturaleza yang, como Marte y Júpiter, reactivan el eclipse con mucha más fuerza. La reactivación de Mercurio y de Venus existe, pero es más suave. Son planetas que no llegan así y de repente producen un cambio, como va a ocurrir ahora, que es el Marte, el planeta que llega. Ajá, esto es interesante verlo porque este es el día 22 de agosto, tiempo universal 22 de la noche. Tiempo universal significa que sería la hora en la zona horaria cero. Sería un país que tenga zona horaria cero, que esté cerca del meridiano cero, que pasa por Inglaterra, España, África. Eh, en, en América, en Colombia, por ejemplo, creo Cinco que horas Colombia está menos. a 5 Cinco. grados, Ujú. exactamente. Entonces, en vez de 22 sería 22 menos 5 a las 17. Sería la hora exacta de la llegada de Marte al punto oscuro. Ustedes están en Y más este dos, ¿no? En más dos, o sea, sería en España, en Barcelona, es más 2, sí. sería a las 24, a la medianoche, ¿no? A la medianoche. Por lo tanto, ya prácticamente ocurre en el día 23. Y otra cosa importante es que aunque el eclipse solamente recibe aspectos de oposición y conjunción, la restauración sí recibe todos los aspectos. O sea que nosotros podemos decir que este Marte reactivador tiene sextil con Mercurio, eh, Ah, cuadratura con Júpiter y oposición muy abierta con Saturno y Neptuno. más se da Son en unos una, aspectos. ¿Ah? se da en un momento muy interesante porque se da un momento de luna nueva. Se da incluso a las 22 horas del 22 de agosto. Ahí va a haber más de uno que va a decir el portal 222 sí, de la reactivación del eclipse, porque, y además, pues, esta carta que estás haciendo, bueno, esto lo pusiste a las 22 horas. Bueno, acá pusiste a Marte en el ascendente, pero no es porque sea Sí, la sí, sí, carta de sí. la hora, ¿no? Puse el ascendente del Marte para destacar, pues, Para el destacarlo, sí. planeta Marte que está restaurando ahí. Esa es otra palabra que va a quedar para el vocabulario del eclipse, restauración. Bueno.
los aspectos tienen orbe muy abierto. No sé hasta qué punto ese Marte funcionará con esas oposiciones y estas cuadraturas. No lo sé. Creo que lo más importante va a ser el sextil de Mercurio. Vale. Afortunadamente está ese sextil de Mercurio para entrar un poquito en razón. Sí. Bueno, seguimos. Bueno, estos son cosas que hemos comentado ya. Mm, El tercer comentario es importante. Menos mal que aparece ahí porque si no uno se le olvida, ¿no? Sí, claro, si alguna persona que nos está escuchando, o como es el caso mío, que yo tengo Neptuno en ese punto, cuando Marte reactiva, es decir, vamos a regresar atrás, Marte llega a 10 grados de Libra, y ahí va a estar también el planeta de uno, ¿no? Entonces, Marte se une con nuestro planeta y pues se va a la parte oscura, es iluminada por este Marte eh, potenciado, oscuro también, ¿no? Y pues ahí va a suceder algo importante con el planeta que se va a despertar. Vamos a ver, yo quizás puedo darles una buena opinión después del día 20 22, Ah, 23, toca hacer un live que es mi, para septiembre. Hacemos el live donde tengas ya conclusiones concretas. Sí, sí, porque además viene otro eclipse también. Y el otro eclipse que viene es importantísimo porque va a ser opuesto a Saturno y a Neptuno. O sea, tiene otra importancia diferente, ¿no? No es un eclipse largo, pero es un eclipse importante por el aspecto que hace en el momento de ocurrir. Si mal no recuerdo, vamos a mirarlo, que ese es un punto para concertar aquí otra reunión. Mira, el próximo eclipse es septiembre 21. Esa 29 de Virgo, claro, en oposición perfecta con Con Saturno, que Saturno, todavía está en Neptuno. Virgo, y Neptuno a cero de Aries. Entonces, es un eclipse importante por otra razón. Oposición Saturno-Neptuno, sí. Sí, sí. Uf, sí, qué interesante. Bueno, ahí tenemos material. Y además con mucha fuerza porque es un eclipse de equinoccio, ¿no? Al otro día es el equinoccio. O hemos dicho, en pocas horas después del eclipse es el equinoccio. Es un eclipse en equinoccio. Bueno, venga, Mm. hay tema para conversar. Bueno, este es un ejemplo. Bueno, no sé si había algo más sobre esto. No, ¿verdad? No sé. No. Es eso que vas a mostrar ahora, sí, es un poco catastrófico, sin embargo, es un ejemplo para ilustrar, pero bueno, al final después quisiera mostrar también es más lo positivo de este punto oscuro, más allá de creer que la restauración viene marcada con eventos así tan catastróficos, ¿no? Es cierto, es cierto. Los eventos catastróficos, al ser muy impactantes, uno los guarda en la memoria y no los olvida. No va a haber otro atentado con la reactivación de este eclipse, por supuesto. Va a haber un despertar de un planeta y bueno, pero en este caso particular, eh, el ejemplo va más que todo para demostrar que el eclipse no fue en el momento de este atentado. El eclipse fue en el momento que llegó Marte. ¿Eh? Y eso, pues, nadie lo ha comentado. La gente comenta, no, que los tránsitos del momento de este evento, que fueron muy fuertes, es cierto y todo, pero además hubo un eclipse y hubo una reactivación en una fecha tan cercana que es impresionante. Vamos a verlo.
Hubo en el año 2000 y 2001, en diciembre de 2000, hubo un eclipse a 4 de Capricornio que se iba a reactivar con Marte mucho después, en septiembre del 2001, el 16. ¿Y cuándo fue el caos este? Fue el 11 de septiembre y esto ocurrió el 16. Tenemos un orbe de 5 grados. Vale, un poquito más de lo que siempre decimos, que decimos 4. Pues bueno, a veces puede ser un poco más, ¿ven? Entonces, se eclipsó este punto y, y Marte llega en la fecha casi encima. Ahora, vamos a ver, voy a saltar un poco, voy a saltar directo a la carta de los Estados Unidos. Miren, aquí está la carta. ¿Mm? Miren, 4 de Capricornio, ¿dónde es? Es aquí. Y el Venus y Júpiter están a 2 y a 5 de Cáncer. O sea, este es un eclipse que opuso a dos planetas natales. Fue ese, ¿no? Déjame que no confundirme. Sí, fue el eclipse en Capricornio, vale. Opuesto a Venus y a Júpiter. Es este que está aquí. Fue activado el 16 de septiembre del 2001, a 5 días de distancia. Entonces, si, si esto no fuera un país, fuera una persona y tiene un eclipse sobre Venus y Mar y Júpiter que están en conjunción o opuesto, podría pensar que hay algo que viene de fuera, que está ocurriendo en el afuera, que está eclipsando la casa octava. Lo que para ese país son los bienes ajenos, están eclipsados. Fíjate que si lo hubiéramos, si esto lo fuera un ser humano, un individuo, ¿no? Podríamos decir que de alguna manera se eclipsó tanto Venus como Júpiter en su punto opuesto. Es decir, lo que valoro y el sentido, y la vida empezó durante muchos meses a tener como un vacío de no saber muy bien la dirección o el valor de las cosas, y que tal vez la reactivación podía llegar a traerle la capacidad de encontrar y reencarrilarse hacia una dirección, hacia un propósito con valor, Venus. ¿Sí? Mm. Eso a nivel individual, claro, en la carta social es un poco más difícil de leerlo, pero sin duda alguna, pues eso marcó un antes y un después en los valores de Occidente, y en la dirección que se termina tomando. E incluso, si lo vemos por el lado de Júpiter, en los vuelos, porque de ahí en adelante los vuelos empezaron a tener una mayor restricción, las cabinas empezaron a tener una seguridad más drástica, la cabina del Sí, piloto, ¿sí? Y cambió, la aviación cambió desde ahí. entonces la exactitud es bastante sorprendente. 5 días de diferencia. El caso es que hubo un segundo eclipse. El segundo eclipse es este que está aquí, lo vemos en la lista. Ese segundo eclipse fue en el grado 0 de Cáncer y, y este eclipse, aquí pasa una cosa eh, fuera de lo común, que el eclipse es reactivado por Júpiter y por Mercurio, pero que en fecha cercana Marte hace oposición al punto eclipsado. Y la oposición al punto eclipsado la hace en septiembre 10. Es decir, esto es un caso diferente a todos los que hemos hablado, ¿no? Es un planeta que opone a punto oscuro, no llega al punto oscuro, sino lo opone. Entonces, claro, en este caso, ¿por qué es importante? Bueno, por la exactitud del evento, ¿no? Marte hace conjunción con este eclipse, pero hace oposición a este otro. Es decir, en pocas palabras, si regresamos a la figura, Marte
creo que puedo utilizar, sí. Sí, Marte pasó Marte, por entre Géminis, Cáncer. Marte se coloca aquí, ¿no? Ah, sí, perdón, al revés, porque es del otro eclipse, claro. Está. Entonces, sí, Ujú. despierta este eclipse al primero, este es el número uno, y hace oposición al número dos. O sea, entre el 10 y el 16 de septiembre está Y el donde sea. atentado fue el 11, o Mm. sea, miren qué precisión. Uno no deja de asombrarse con estas cosas, ¿eh? Y bueno, hay cosas que pueden ser interesantes, ¿no? El edificio en cuestión es un centro comercial, ¿no? Es donde se hacen negocios y cuestiones de tipo económico, ¿no? El World Trade Center. O sea, tiene que ver con la casa 2, ¿no? Y la 8, sí, el Venus. Capricornio. Sí. Y también la octava, ¿no? Que son los negocios de otros. Luego, Venus rige la casa 6, pues tiene que ver con, pues, asuntos laborales, ¿no? Y es el planeta que está en la casa 2, que es eclipsado. Júpiter ocupa la 2 y rige la 7, o sea, tiene que ver con los enemigos, o los socios o los enemigos. La casa 7 puede significar ambas cosas. Entonces, como los tránsitos de este evento fueron tan claros y tan transparentes, poca gente se fijó en los eclipses, pero hubo estos dos eclipses en este eje 2-8 que anuncian un evento fuerte entre el 9 y el 16 de septiembre. Del 2001, sí. Y Em, la observación que tú hiciste, Juan Carlos, o sea, no la quiero olvidar, y es que no en todas las circunstancias como estas, el resultado va a ser un atentado, y mucho menos de esta magnitud, ¿no? Pero en astrología uno nunca sabe qué rumbo toman las cosas. Uno siempre tiene que pensar que va a pasar lo positivo. Yo no creo que me va a pasar nada malo cuando Marte, el día 22 de agosto, llegue a mi Neptuno. Yo creo que me va a pasar algo bueno. Estoy casi seguro que va a ser algo bueno, ¿no? de acuerdo, Antonio, es que esto que estamos precisamente mencionando es porque hay un recuerdo, un doloroso recuerdo de una espantosa cicatriz que nos ha dejado ese momento de la existencia. ¿Sí? Sí. Es más, yo lo veo las imágenes y todo, y realmente me duele el corazón de pensar todo lo que sucedió allí. ¿Sí? Ahora bien, eh, esa manera de ejemplo y a manera de símbolo no quiere decir que una restauración de Marte a un punto oscuro vaya a generar un ataque, una guerra, algo. Pero sí es una bella oportunidad para ver que hay una sincronicidad hermosa con los planetas, pero que los seres humanos las leemos de distintas formas. Mm, Yo creo y siempre he pensado que las malas noticias son gritos que aturden a las bellas melodías que están en el fondo, que paralelamente a eso el mundo es tan grande que estaban sucediendo muchas cosas también en paralelo y muchas personas vivieron esta restauración de la luz de otra forma, distinta. ¿Sí? Y es también la invitación que yo quiero hacerles a pensar en la fecha del 22 de agosto no como una catástrofe, sino todo lo contrario. Para mí es como un momento en donde, como se ha desatado tanta injusticia y ha estado apagado un punto de libra tan importante como es una interfase de un decanato del primero al segundo decanato, eh, que es un punto energético de justicia, de armonía, de diplomacia, de, de relaciones, de sensibilidad, de belleza, de armonía. Entonces, el hecho de que llegue Marte allí es como si nuestro guardaespaldas personal dijera, vamos a restaurar la belleza, vamos a restaurar el gusto, la justicia. Es necesario ver, ¿sí? Como lo que contaba con los niños palestinos y demás en Israel, ¿no? Que es como, es necesario ver la otra cara de la moneda independiente del bando.
Eso es muy libriano, ¿sí? Fíjate que Libra es el que llega a acuerdos, no a negociaciones, a acuerdos, porque la negociación siempre pierde a alguien, a un acuerdo donde sentimos que ganamos los dos. Entonces es poner la fuerza y el vigor marciano al servicio de generar acuerdos. Mm. Esta situación vino acompañada de un tránsito muy fuerte que explica a nivel simbólico, muestra pues la tragedia. Y es este, aquí está, ya se lo voy a mostrar. Esto ya es tránsito, esto no trata del tema de los eclipses, sino estamos hablando de tránsitos. Y este gráfico a mí me parece tan simbólico y tan significativo que es difícil ver en el cielo un ejemplo tan claro de algo que haya ocurrido aquí en la Tierra. Porque en el momento del atentado, el planeta Saturno estaba a 14 grados de Géminis. Bien, entonces, ¿qué pasa con los Estados Unidos? Los Estados Unidos tienen ascendente en Géminis y tienen Urano en Géminis a 8 grados. Saturno estaba haciendo conjunción con Urano. Y qué, qué claridad el símbolo de Saturno Géminis hablar de dos estructuras, dos construcciones simétricas, las torres gemelas. Es decir, el ascendente de la carta del país presentaba en ese momento el símbolo muy claro en su casa uno de una estructura doble, dos torres gemelas. Esto por este lado, el lado del ascendente. Ahora vamos al lado del descendente y el descendente está en Sagitario. Y Sagitario se parece al avión que fue a dar contra las torres. Y el avión fue con intereses plutonianos, intereses destructivos, catastróficos. ¿Sí? Es decir, aquí hay un retrato simbólico de un hecho real, concreto y mundialmente conocido. Esto es un ejemplo, bueno, si es muy feo a nivel humanitario, a nivel de el conocimiento astrológico, que es la ciencia que nosotros cultivamos e intentamos hacer conocer al público, donde lo simbólico tiene valor, lo simbólico es importante, lo simbólico figura, ¿eh? Lo simbólico a veces este, aparece reflejado en hechos concretos. Ahí está. De un lado Saturno en Géminis y del otro lado Plutón en un avión. Eso estaba ocurriendo en ese momento, aparte de la historia de los eclipses. Poderoso eso. Mm, ¿Verdad que esto es como mm. bueno, para asombrarse, ¿no? Bueno, eh, vamos a utilizar este ejemplo y ahora vamos a hacer un contraejemplo de algo que no ha ocurrido. Vamos a hacer un pronóstico, Juan Carlos. Se trata de que Vladimir Putin nació el 2 de octubre, el día que fue el eclipse. Te Ay, sonríes. Dios. Ay, Dios. Bueno, por lo menos la fecha pública, ¿no? Porque pues igual es un ex KGB, entonces quién sabe hasta dónde sea una fecha Eh, real, pero por lo menos la oh, fecha pública, que también igual es una sí, fecha. eh, igual debe estar cerca por ahí, ¿no? Igual debe estar cerca.
no creo que la pudo haber alterado tanto, ¿no? El caso es que eh, él nació el 2 de octubre, entonces esta reactivación del eclipse le va a caer en lleno sobre su sol. Mm, Entonces, yo apuesto porque esto puede ser el fin de la guerra de Ucrania. mm. Eh, sí, es probable, ¿no? Por lo menos, lo que sí es cierto es que se va a poner en actividad el hecho de que Marte llegue a donde está ubicado su Sol y llegue mandándose solo con gran potencia en Libra. De pronto es la gran oportunidad y posibilidad de ver o la otra cara de la guerra, Marte, Libra, la otra cara de la injusticia de la guerra, o empezar a ver la posibilidad de conversaciones o de reactivar algún intermediario, algún punto intermedio Libra que pueda llegar a generar acuerdos. Si lo malo es que no conocemos la carta de Sí, Putin y, y no podemos hacer un estudio más detenido y ponerla ahí para que nuestros oyentes lo vean. No, 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 no podemos hacerlo. Pero sí sabemos su cumpleaños. Él debe tener el sol cerca de 10 grados de Libra. según esa fecha, Y sabes sí. qué, yo creo que él es Ujú. ascendente Leo. Es muy Mi posible, opinión sí. personal. Eh, Y si es ascendente Leo, ese sol rige el yo. Entonces, fíjate que si el yo está en pérdida, uno pelea. No pelea, se molesta, se defiende, ataca. Pero si el yo se fortalece y yo me siento fuerte, me siento poderoso, no tengo por qué estar atacando a un país mucho más débil, ¿no? que el mío. No sé, es una interpretación personal. Probablemente se acabe la guerra, probablemente. Ojalá que sea así. Y también me baso a que la conjunción Neptuno-Saturno en Aries, que está opuesto a Libra, es una conjunción pacifista. Neptuno y Saturno es una conjunción pacifista. Bueno, Claro, está en pues, Aries. O sea, que alguien me podrá decir, bueno, es pacifista, pero en Aries no sabemos. Bueno, bueno, la conjunción Neptuno-Saturno es una fuente de esperanza. Fíjate cómo en el 89, cuando la tuvimos, pues cae el muro de Berlín, ¿no? ¿Te sí, imaginas ¿verdad? la esperanza que llegó a generar a aquellas familias divididas, aquellos ideales tan divididos y tan opuestos, poder tumbar un símbolo de esa división, ¿no? Sí, es como, yo pensaría que además estos aspectos para la Unión Soviética y para la nueva moderna Rusia, pues fueron muy impactantes. Ellos son muy sensibles a las conjunciones Saturno-Neptuno, nacen en una conjunción Saturno-Neptuno. Y de paso, para decir que Colombia también tenemos esa misma conjunción en Ah, la carta ¿verdad? natal En Sagitario, ¿no? y en el año 89 fue un año muy fuerte para Colombia, en donde hubo un proceso de una constituyente, donde también mataron a Galán y allí también mataron, después siguió una serie de atentados contra personas políticas y muy importantes, Pizarro, bueno, todo lo que sucedió entre el 89, 90, 91 por el narcotráfico y demás, generó una nueva constitución, ¿sí? Que algo que también pasó en Rusia, generó bueno, todo lo que sucedió con Gorbachev y demás, y que seguramente esa conjunción Saturno-Neptuno va a estar más en evidencia en el 2026. Ahorita la tenemos activa, pero en Mm. retrogradaciones, pero en el 2026 se pone ya de lleno y bueno, seguramente vamos a ver cambios. Pues yo no es por poner en contraste Colombia con Rusia, nada que ver, pero Neptuno, Saturno sí lo tenemos los dos. Sí.
y los dos somos países receptivos a esos procesos de transformación de Saturno-Neptuno. ¿Mm? Y ya me puse a hablar de política que no me gusta en público. Bueno, pero en términos muy generales, ¿no? No estamos haciendo aquí. Tengo otro caso político, pero no tenemos que hablar mucho. Mira, bueno, este ya lo hemos dicho mil veces, ¿vale? Esto lo hemos dicho mil veces. Es que tengo aquí, bueno, tengo una reflexión final, pero es que antes se coló Curso, esto. el curso, claro, no, no, pero por supuesto. Antonio está Y en este momento haciendo unos cursos en su página que es astrología-almediomoderna.com. Ahí encuentran y en este caso, pues este curso que va a arrancar ahora el 20 de julio de tarot. Qué bonito que empieces a trabajar estas energías, estos símbolos arquetípicos que también lo representan en los 72 arcanos mayores y en todas las cartas del tarot, ¿no? sí, esto es un curso fuera de lo común. Por eso la primera clase es entrada libre para explicar en detalle exactamente qué es lo que voy a hacer. Pero podría resumir que prácticamente hay tres objetivos básicos. Uno, entrenar la mente leyendo símbolos. O sea, entrenarse la lectura de símbolos. ¿Cómo? Bueno, practicando algunos esquemas simbólicos elementales, el símbolo de los números, el símbolo de los colores, el símbolo de las direcciones, el símbolo de las figuras, los símbolos del cuerpo humano. En el cuerpo humano hay símbolos. Yo puedo decir que el brazo derecho es el que actúa y el brazo izquierdo es el que acompaña, acaricia, pues se pone sobre el hombro de la otra persona, ¿no? O sea, hasta el cuerpo humano tiene símbolos, ¿no? Adelante es lo que es consciente, atrás es lo que no estoy viendo, por lo tanto no sé, es el inconsciente. O sea, hasta el cuerpo humano tiene sus símbolos. Entonces, pues la cabeza es un símbolo. Tengo algo en la cabeza, eso es un símbolo. Y si tengo algo bajo los pies, también es un símbolo. Entonces, hay muchas cosas que tienen significado simbólico, que claro, si uno los practica todas, como puse estos ejemplos, números, letras, colores, direcciones, pues, y los astrólogos nos interesa interpretar planetas, entonces mira, es de una gran utilidad que tú, aunque lo que quieras sea leer planetas, aprendas a leer otros símbolos. Claro, es Es practicar el como, lenguaje simbólico. Sí. claro, es como Mm. si tú eres un corredor y quieres competir en el maratón, pero mira, no te viene mal de vez en cuando lanzarte en la piscina y nadar, porque estás moviendo el cuerpo en otra manera, pero al fin y al cabo es mover el cuerpo. Entonces, leer el tarot es mover la mente, el lenguaje simbólico. Entonces, ese es objetivo número uno. Objetivo número dos es que el tarot habla muchísimo, mucho más de lo que el común de la gente cree. Y no solo habla a través de las figuras, sino habla a través del conjunto. O sea, el conjunto de las 22 cartas del tarot, de los arcanos mayores, por la manera como está ordenado, por la numeración que lleva, dice algo. Vamos a trabajar sobre ese mensaje. Aquí Y estoy dejando también tu correo porque me están preguntando que dónde pueden contactarte para inscribirte o demás. Entonces ahí estoy mandando el correo que es antoniopolito@gmail.com. exacto, a falta de no saber cómo entrar en la página, pues me escriben y yo cordialmente, pues yo les explico de qué va esto. Entonces, va a ser día domingo, día de descanso, de que se terminó la semana, tú puedes relajarte el final del día domingo, te conectas con el símbolo poderoso del tarot y te levantas el lunes con alitas, así, volando por los aires. Excelente. Eh, El tercer objetivo, que no lo dije, es crecimiento personal. Porque el tarot ordena tu inconsciente. Parece mentira.
pero eso lo verás solamente si lo practicas. Eso quería decir eso también. O sea, son prácticamente tres objetivos. Bueno, Y Antonio, por cierto, acá me están, volviendo a nuestro tema de Putin y demás, acá me sí, estaban diciendo que oficialmente aparece la fecha de nacimiento de Putin el 7 de octubre del 52. Igual está en orbe, ¿no? Más o menos. igual es 7, ¿sabes? Mm, Igual es mm, 7 y yo dije 2. Sí, mm, mm. sí, 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 Pues sí. no, hasta Es menos 7. mal. Cuando tú dices 2 de octubre, yo dije, A ver, ¿cómo va a ser que este loco tenga ese cumpleaños ahí? ¿dónde está? No lo puse. No, Yo no, creía que lo no había lo puesto pusiste. aquí. No. Es 7, es 7. Me van a perdonar, ¿eh? Es 7. Es 7. Y el otro personaje es María Corina Machado, que también nació el 7 de octubre y tiene que Ah, ver con la historia de Venezuela. Vamos a dejarlo en puntos suspensivos. No nos metamos en hablar de política, pero algo va a pasar, ¿no? Es una líder y algo va a pasar, pues. mm, mm. Y algo súper importante que no se pueden perder, ¿verdad? Ya tú lo sabes, Juan Carlos, porque en esto estamos implicados los dos. Es esto, esto. Eso. Para cada uno de los 12 signos vamos en 7 días, nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes para hacer un análisis psicológico de lo que significa la energía restauradora de Marte en ese punto oscuro en donde ha habido vacío y qué puede significar para Aries, Tauro, Géminis hasta Piscis o simbólicamente para cada uno de en donde tenemos ese grado 10 en qué casa lo tenemos. Esto puede ayudar a dar entendimiento de algunas imágenes que nos pueden dar una pauta. Yo no puedo decir para prepararnos ni nada de esto, no, para más bien para sentir y vivir su influencia y dar la bienvenida a lo que me invita este proceso de ese Marte llegando a ese punto oscuro. Y nos va a interesar muchísimo el reporte, ¿no? Casi que no sería mala idea hacer un encuentro después del 22, o sea, una semana después, para compartir lo que hemos sentido, ¿no? Bueno, lo dejo en el aire, lo dejo en el aire. Podemos hacer, ya que tú tienes un planeta ahí, muy interesante hacer una tercera, un tercer encuentro para hablar de las experiencias de cada uno. Exacto, Eh, y pudiéramos mm, hablar inclusive de lo que la gente nos pone en los comentarios y que recoger los mejores comentarios y comentar los comentarios. de acuerdo, Sería una buenísimo. experiencia bonita para conectar con todos los que nos escuchan. Mm, de acuerdo, Antonio. Muy bonito me parece el tema. Pues bella exposición como siempre, tus exposiciones. Quedé un poco con el Nuestras, corazón, nuestras, nuestras. nuestras exposiciones. Quedé un poco con el corazón arrugado y pensando en todo lo del 2001. eh, y tal vez precisamente por eso mismo tengo mucha fe y mucha esperanza en la restauración de la energía que se venga a hacer con Libra, porque Sí, yo creo que los humanos nos distinguimos también por salirnos de la barbarie animal e instintiva y generar normas, leyes, condiciones adecuadas para la comunicación, el intercambio, la socialización, todo eso es Libra. Y yo creo que un Marte restaurando ahí la energía nos puede ayudar a que el vencedor no sea siempre el más fuerte. El vencedor tiene que ver, ni siquiera tiene que haber un vencedor. Tenemos la única forma en donde algo sirve es cuando gana la humanidad, no cuando gana un individuo, no cuando gana un país solamente. Nosotros deberíamos empezar a entender que si la humanidad no se une fraternalmente en construir una comunidad totalmente activa, pues nos va a llevar a la destrucción.
por el clima, por muchas cosas, ¿sí? Por querer tener la razón, por, por no ver la otra parte de la moneda. Y yo creo que Libra tiene esa gran característica que puede ver al otro, puede entender lo que está al otro lado. Sí, es como tú ves 6, yo veo 9, ¿sí? Sí. Pero pues no se trata de pelearnos porque es que es un 6, no es que es un 9. No, no, no. O sea, es un número, listo. O sea, ya. Es algo así como poder hacer integración de los opuestos. Sí. Mira, Juan Carlos, mientras tú hablabas, eh, me llegaron cosas. Bueno, eso me pasa muchas veces cuando estamos conversando, que se me ocurren ideas que cuando yo hablo solo no se me ocurre, ¿no? Es bien interesante. Eso debe ser alguna sinastría que tenemos ahí. Mira, Marte decimos que es el planeta de la fuerza, ¿cierto? Pero es la fuerza del individuo, que cree muy poderoso. Pero hay un dicho que es la verdad más verdadera del mundo, que es que la unión es lo que hace la fuerza. Sí, Y contra esa fuerza que se hace con la unión, nadie puede. mm, bellísimo. Mira, y completando, es que sí, claro, nos gatillamos mutuamente. Eso es tu luna en Virgo, mi sol en Virgo, sin duda alguna. Por ahí. Probablemente. Mira, ayer me obsequiaron un libro precioso, Una vela encendida. Estaba haciendo un taller de interpretación de carta astral y a la que interpretamos la carta astral en el taller es escritora del libro de Una vela encendida, ¿sí? Y el libro comienza con una cita de Rumi que dice, a una vela no le cuesta nada encender otra vela. No cuesta nada, no le cuesta. A una vela no le cuesta encender otra Nada, vela. nada. Nada, nada. Sí. Y eso me encanta porque eso es muy libriano, ¿sí? O sea, tú puedes compartir tu luz, pero en este momento estamos siempre pensando solamente en el beneficio individual, personal. eh, Siempre estamos cerrados, no compartimos lo que tenemos, pero cuando tú eres poseedor de una luz de vela, no te cuesta nada encender otra. No te cuesta, no te cuesta. Es decir, no pierdes vela, no pierdes nada. Sí, es Nada, precioso. nada. Mm, Eso es muy libriano, ¿no? Y ganas mucho, porque la luz se Y ganas mucho. multiplica. Y ganas mucho. Mm, eh, Sí. Sí. Bueno, querido Antonio, precioso como siempre estas intervenciones y nos vemos entonces el próximo lunes, lunes 21. Sí, El lunes lunes 21. 21. Cambio de signo también ahí, por ahí está. Y Creo ya que te es el contaré martes. qué tal estuvo lo del tarot también. Eso. 21 para ser el 20. Eso. Maravilloso encuentro. Muchas gracias, Antonio. Y Vale. gracias a Un toda nuestra abrazo audiencia. a ti y a todo nuestro público.